Bueno, y continuamos y la siguiente noticia es para llorar amargamente y se puede dar en relación con España, porque en España, aunque sea políticamente incorrecto, la política de inmigración es un disparate total. ¿Eh? Este disparate empezó, es verdad que tímidamente en la época de Aznar, porque claro, la economía despegó tanto que como había ciertos trabajos que aunque los españoles no querían realizar, pues había que hacerlos, pues se abrió la puerta a los inmigrantes con bastante generosidad y de pronto nos encontramos con una situación prácticamente de pleno empleo que no la teníamos desde la época de la oprobiosa dictadura franquista y que volvimos a tenerla con Aznar y que, vamos, ya no la van a volver a ver nuestros ojos seguramente en lo que nos queda de vida. Y vino mucha inmigración con bastante flexibilidad. Mal hecho. Bien. Pero luego llegó Zapatero y fue muchísimo peor, porque de pronto Zapatero llegó a la conclusión de que con los inmigrantes que llegaban se les podía convertir en clientelas y entre eso y la alianza, sobre todo con el nacionalismo catalán y el diálogo con ETA, el Partido Socialista se podía pasar en el poder hasta el siguiente milenio. Y en algún momento hubo algún ministro, un asno total, o un irresponsable, o un canalla, que llegó a hablar de que necesitábamos 16 millones de inmigrantes. Con lo cual aquello no fue efecto llamada, aquello fue el tan salvaje en todo el mundo, porque llegabas a España y aquello era maravilloso. Yo recuerdo en aquella época haber atendido a gente de Hispanoamérica que me contaba cómo venían a España encantados de la vida, porque como iban a llegar 16 millones de inmigrantes y la mayoría iban a ser hispanoamericanos, pues aquello iba a ser una maravilla. Esa política disparatada de Zapatero, dañina hasta unos extremos increíbles, como tantas cosas dañinas, nocivas y perjudiciales del periodo de Zapatero, no ha sido corregida por el gobierno de Rajoy. Es más, en la medida en la que han podido, el gobierno de Rajoy ha empeorado todavía las cosas que hizo mal Zapatero, que es difícil, pero lo han conseguido. Ahí tienen ustedes a Montoro o a Guindos para demostrarlo. ¿Qué sucede? Pues que España, y esto a quien no le guste, pues que se aguante, porque no se puede callar, esa es la realidad, es un país ideal para vivir del cuento, aunque no tengas un pasaporte español y vengas de fuera. ¿Por qué? Pues porque los españoles son un atajo de idiotas en su mayoría que votan a gobiernos que los desvalijan absolutamente para crear clientelas, aunque esas clientelas hayan nacido muy lejos y les entregan gratuitamente una sanidad que no se puede sostener, pero de todas formas, en lugar de lo que hacen en otros países, desde el primer momento esos extranjeros disfrutan de esa sanidad, y les entregan una educación que es verdad que en España es un excremento y en el caso de la universidad excremento y medio, pero de todas formas se les entrega. Es más, en un momento determinado esta gente que viene de fuera dice que quiere que les adapten la dieta y que se celebre Ramadán y todo por el estilo y agachan la cabeza los españoles y sus autoridades y se lo conceden. Y que, por supuesto, pues entregan una cantidad de beneficios a aquellos que vienen y hacen como que trabajan escandalosa. La cosa llega a tal extremo que cuando en un momento determinado esta gente que cobra un salario social, que tiene multitud de beneficios, etcétera, decide que se vuelve a vivir a Marruecos, por ejemplo, los ayuntamientos españoles les siguen mandando el dinero. Porque cuando en un momento determinado algún ayuntamiento en Cataluña decide, hombre, si está ahora viviendo en Marrakech o en Casablanca o en Fes, ¿cómo le vamos a seguir pagando el salario social? Entonces aparece el ulema de turno, va a ver al concejal o al alcalde y le dice, ¿usted quiere que le eche a todos mis correligionarios a la calle? ¿O tú quieres que eche a todos mis correligionarios a la calle? Y entonces, pues el concejal dice, no, ni se le ocurra. Bueno, pues advertido quedas. Y entonces los españoles siguen pagando impuestos disparatados, porque claro, esa gente que se ha vuelto allí y que vamos con el salario social que le dan en España, viven como un sultán en Marruecos o en otros sitios que no son Marruecos, pues efectivamente están encantados de la vida. ¿Qué para eso pagan los españoles que están dispuestos a manifestarse para que su equipo no baje de división o para que gane determinado finalista de Gran Hermano? Pero no para impedir que los sigan expoliando. Y por lo tanto los siguen expoliando más, obviamente. ¿Cuál es una de tantísimas de las últimas historias de este tipo? Pues muy sencillo. Como en España son un atajo de tontos de capirote,
Y cuando alguno se atreve medio a hablar, así amedrentado, pero dice, es que yo creo que esto, inmediatamente aparece la progresía en los nacionalistas y empiezan a pegarle en el colodrillo y entonces se calla amedrentado, porque es que encima vas a decir algo de sentido común y dicen que eres un facha y entonces te callas, ¿no? Porque va a ser peor, el día menos pensado me queman la casa o me hacen un escrache o algo de este tipo. Como España se ha convertido en ese país mayoritariamente, es verdad, ya sabemos que hay excepciones, pero son una pequeña minoría, sucede de todo. Por ejemplo, tú en un momento determinado dices, vamos a ver, ¿en qué país del mundo conseguiría yo que me hicieran un trasplante de riñón gratis? Porque son tan imbéciles sus ciudadanos y tan gallináceos y tan ovejunos que me van a hacer el trasplante gratis y encima ellos lo van a pagar. Y sus políticos encantados. Y además con un poco de suerte ni siquiera salen los medios de comunicación. E inmediatamente dicen, vete a España. O sea, vete a España. O sea, eso solo sucede en España, en la Unión Europea y en el universo mundo, en cualquier continente. Vete a España, que España tiene esa población. Es decir, aparte del flamenco, los toros donde todavía existen, la paella y el morteruelo y cosas de ese tipo, en general los españoles son un rebaño ovejuno que permite a sus políticos hacer cualquier cosa y que además se amedrentan a la hora de decir la verdad porque les puede caer la del pulpo. Tú vete a España. Y entonces resulta que se reúnen varios búlgaros, como en el chiste de Eugenio, y deciden que se van a España, se dan de alta en autónomos, como autónomos es esa masa de gente que se ha quedado sin trabajo gracias a Montoro y que los pobres intentan sobrevivir. A nadie le llama la atención que haya unos búlgaros que llegan a España y se den de autónomos, porque es la única manera de que parezca que intentas trabajar, intentas salir adelante y le permites al gobierno que presente unas cifras que están más que manipuladas y todo lo demás. Tú hazte autónomo o intenta encontrar a alguien que te haga un contrato de trabajo falso. Y entonces parece que estás en España, incluso parece que cotizas y te colocas en la lista de espera para que te donen un riñón. De momento, la diálisis te la van a cubrir los españoles, que son un atajo de idiotas. Porque les vacían los bolsillos, fíjate, les vacían los bolsillos para mantener a una organización terrorista en una serie de instituciones y para pagar a unos sediciosos que quieren independizarse en Cataluña. Vamos, a ti que eres búlgaro es que ni te notan. O sea, tú ve a la diálisis, no te preocupes. Te van a atender igual que si fueras un español, porque es que los españoles son así de gilipuertas. Y además te colocan en la lista de espera para la donación de riñones. Que eres joven y como los riñones jóvenes son mucho más difíciles de conseguir, le vas a quitar un riñón a un español, que además el pobrecillo, además de estar enfermo del riñón, paga impuestos. No te importe, pero si los españoles son unos gilipuertas. Si los españoles son un rebaño, les saquean y encima no hacen nada. Ellos se manifiestan por Gran Hermano o porque no baje pues el Celta de Vigo a la segunda división o a la tercera o la que sea, pero estas cosas los españoles se dejan hacer. O sea, vamos, los pobres ni se enteran. Bueno, ¿qué sucede? Pues que de pronto alguien tira del hilito y entonces nos encontramos con que hay una serie de búlgaros que llegaban a España, que se daban de alta en autónomos, que les hacían falsos contratos de trabajo, que por supuesto les concedían la diálisis gratis, porque para eso pagan los españoles, que son un pueblo de asnos y de ovejas que nunca se quejan por más que los expriman, y además algunos estaban en la lista de espera para donación y algunos además lo consiguieron siendo jóvenes en detrimento de los españoles, que eran jóvenes, pero que claro, ya se les había colocado un búlgaro delante. Esto se supone que ha podido costar 1,5 millones de euros, pero tampoco hagan ustedes mucho caso. Puede haber costado mucho más. Y no sabemos si además de una mafia búlgara, pues hay una mafia marroquí, y una mafia argelina, y una mafia rumana, y en fin, y una mafia de donde ustedes quieran. Puede suceder incluso otra cosa. Y es que damos una imagen tal de estúpidamente correctos en lo político que no tenga ni que haber mafia. Es decir, simplemente se ha difundido los españoles son tontos de capirote, son tontísimos. Entonces, ¿dónde tenéis que ir para que esto salga bien? ¿A España? O sea, no penséis en otro sitio. España está con una deuda de más del 100% que no va a poder pagar en décadas, está quebrada técnicamente, pero no os preocupéis porque llegamos y lo conseguimos. Y a lo mejor es verdad, es que ni siquiera al final es necesaria una mafia. Tenemos tal fama de estúpidos que realmente vienen, nos expolian todavía más de lo que nos expolian las distintas castuzas que hay en la nación y, por supuesto, con la agencia tributaria a la cabeza,
y pues los españoles ya se sabe, además de tontos son sumisos y ovejunos y no se van a quejar nunca. La denominada como Operación Renibus, riñón en latín, por la Guardia Civil, ha desmantelado un fraude millonario a la seguridad social. En él estaban implicados ciudadanos de países del este, la mayoría búlgaros y algunos ucranianos, que ha permitido que accedieran a diálisis y trasplantes de riñón en nuestro país. Un fraude que ha sido posible por el tipo de dolencia concreta y unos tratamientos a los que hayan podido acceder por el protocolo de actuación existente en nuestro país. Así lo ha explicado el doctor Matesan, director de la Organización Nacional de Trasplantes. Y esto pues solamente se puede dar en el riñón precisamente por eso, porque existe la diálisis antes. Estos son pacientes que llegaban aquí en tratamiento con diálisis y que lo primero que pedían era asistencia urgente, a la cual tienen derecho pues para dializarse, para continuar su pauta de diálisis que venían recibiendo en Bulgaria. A los médicos que les estaban atendiendo no les constaba que su situación fuera ilegal. Y en consecuencia entraban exactamente igual que cualquier otro español o que cualquier otro ciudadano extranjero con derecho a... Lo que pasa es que, además, y esto sí es importante, pues hay que tener en cuenta que estos pacientes, en líneas generales, son pacientes jóvenes. Y la verdad es que compiten por un tipo de riñón que cada vez existe menos en España, que son los riñones jóvenes, porque afortunadamente nuestros donantes pues no son personas jóvenes. O sea que en ese sentido, pues efectivamente va en detrimento de las posibilidades de nuestros pacientes y muy especialmente de nuestros pacientes jóvenes. Hay un total de 20 personas detenidas e investigadas. 6 de ellas ya consiguieron el trasplante de riñón. Según ha explicado el doctor Matesan, que es además nefrólogo, un trasplante de riñón cuesta a la Seguridad Social 50.000 euros y un tratamiento con diálisis otros 50.000 euros. El coste total que ha tenido la Seguridad Social con este fraude ha sido aproximadamente de 1,5 millones de euros, si no más. Estos ciudadanos búlgaros se daban de alta a la Seguridad Social como autónomos sin ejercer ningún trabajo y figuraban como jardineros, albañiles o empleados del hogar. O en otras ocasiones eran otras personas las que les daban de alta en la Seguridad Social sin trabajar, claro está. Personas que permanecían en nuestro país para que se les administrase diálisis posterior y también la medicación correspondiente, también a cargo de la Seguridad Social. Fue la Organización Nacional de Trasplantes la que detectó un aumento anormal del número de ciudadanos búlgaros solicitando diálisis y trasplantes. Lo que llamó la atención a la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad Autónoma de Madrid fue el hecho de que en muy poco tiempo y en determinados hospitales pues se aglomeraran toda una serie de pacientes de una nacionalidad concreta, como es la búlgara. Y claro, esto, como después se ha demostrado en las investigaciones de la Guardia Civil, pues pone de manifiesto un acceso ilegal, una consecución ilegal de la tarjeta sanitaria, del acceso a las prestaciones de la Seguridad Social, y entra desde el punto de vista técnico dentro de la definición del llamado turismo de trasplantes. Esto llevó a la Guardia Civil a determinar también que hacían un uso fraudulento, ya que los médicos suelen dar de baja temporal a las personas sometidas a diálisis. Sin embargo, estas personas aparecían dadas de alta como trabajadores y aparentemente trabajaban, como explica el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Sabemos perfectamente que no es normal que una persona que está en programa de diálisis pueda seguir trabajando de forma ordinaria y que, por tanto, nosotros facilitamos esa incapacidad laboral permanente a muchísimas personas que lo solicitan, porque tienen que entender que son 4 horas de diálisis, son 2, 3 sesiones a la semana y además los efectos secundarios pues imposibilitan en muchas ocasiones el trabajo cotidiano y diario y mucho más un trabajo de limpieza, un trabajo de jardinería. En fin, todo eso fue lo que llamó la atención. Lo que resulta curioso es que a los médicos no les llamara la atención que estas personas no les pidieran la baja. Hay que decir que estos búlgaros llevaban años accediendo a diálisis y además 6 de ellos ya han sido trasplantados. Estas investigaciones se remontan al año 2014. El consejero de Sanidad ha querido incidir en rueda de prensa de que los sistemas de alerta de fraude de la Seguridad Social funcionan y es por ello por lo que se les ha podido detectar. Pero habría que recordarle también a este señor que durante ese tiempo no lo han detectado y que ha sido la Organización Nacional de Trasplantes la que ha puesto la voz de alarma en un tema tan sensible como son los trasplantes. Sin la alerta de la ONT, estas personas seguirían recibiendo tratamiento y teniendo acceso a un trasplante de órganos en nuestro país.
El sistema sanitario español, según está concebido, da acceso a todas las prestaciones del sistema sanitario a cualquier ciudadano de otro país que tenga la tarjeta sanitaria española, que se obtiene de manera tan fácil sin que la Seguridad Social o el Ministerio de Trabajo o Hacienda contrasten la veracidad de que esa persona realmente esté trabajando o incluso que reside en nuestro país, como se ha descubierto en otras ocasiones. Personas que tienen acceso a médicos especialistas, medicamentos y también a tratamientos de alto coste, operaciones e incluso trasplantes. El comandante jefe del grupo de delincuencia especializada de la AUCO nos explica el modus operandi que utilizaban. Por un lado, el boca a boca. Las primeras personas que cometieron este fraude, al volver a su país de origen, fueron contando lo que habían hecho. A través de distintas organizaciones, todo el mundo se fue enterando en su país de origen cuál era el fraude que habían cometido. Por otro lado, se difundieron allí en Bulgaria noticias de prensa que hicieron que todavía la ciudadanía o más ciudadanos llegasen a conocer del mismo. Y hay un tercer elemento que es fundamental, y es que el gran prestigio que tiene nuestro sistema español de trasplantes hacía que todos ellos se interesasen por venir aquí a España y no a otro sitio. Y no solo el prestigio de España, sino que será también más la facilidad que le da el sistema sanitario para obtener una tarjeta. Algo que también saben las mafias. Es por ello que la Guardia Civil ha seguido esta línea de investigación. Sin embargo, finalmente los investigadores llegamos a la conclusión, con todas las herramientas que disponíamos, de que tal organización criminal ahora mismo no existía. Si bien estamos convencidos de que en un corto espacio de tiempo cualquier organización criminal se hubiese interesado por este fraude, pues como bien saben, allá donde hay lucro, las organizaciones criminales acaban interesándose por las actividades. Aunque ya han visto que en este caso las mafias no tenían nada que hacer, porque hasta los medios de comunicación de Bulgaria informan de lo fácil que es acceder a una tarjeta sanitaria española. En esta operación Renibus hay 20 personas investigadas por un delito de fraude contra la seguridad social, ciudadanos búlgaros y de otros países del este que han accedido a la lista de espera para obtener un trasplante de riñón en España. 6 de ellas ya lo tienen, además otras 6 personas han sido detenidas por haber actuado como falsos empleadores. Según el Código Penal, se enfrentan a penas de prisión de entre 6 meses y 6 años. La Guardia Civil sigue investigando otros casos en otras comunidades autónomas para ver si se da el mismo modus operandi. Bien, y ustedes se preguntarán, ¿y verdaderamente van a pasar 6 meses o 6 años en prisión? Pues no. ¿Por qué pensamos esto? Bueno, pues miren ustedes, porque hay una posibilidad considerable de que les apliquen la remisión condicional si los condenan a menos de 2 años, que seguramente a la mayoría los van a condenar a menos de 2 años, porque claro, una persona que busca un riñón, seamos compasivos, en fin, gritamos si sabemos que alguien tiene una cuenta fuera, pero hombre, esta gente, en fin, a fin de cuentas el dinero del Estado es de todos, en fin, no es de nadie. Bien. Lo más seguro es que no. Y si se da el caso de alguno que le condenan a más de 2 años, no lo van a ver ustedes en España. O sea, les va a faltar tiempo para marcharse a Bulgaria y anda, localiza tú al personaje que lo vas a localizar pronto. Porque luego, como el nombre además se da de una manera que como es una transcripción del alfabeto cirílico, pues es lo que es, y pitos, flautas y demás, pues vamos, ni lo sueñes que lo vas a localizar. O sea que esto seguramente va a quedar impune. Nos gustaría equivocarnos, pero ¿para qué les vamos a engañar a ustedes si a nosotros no nos contrata publicidad pues ninguna de esta gente? Les vamos a decir la verdad. Esto va a quedar impune y en un momento determinado correrá la voz de que es impune y vendrán más y seguramente ni hace falta que haya mafias. Parece ser que ya la fama del grado vejuno de los españoles a la hora de dejarse saquear pues es tan conocida que seguramente, vamos, no necesitas otras cosas.